Tenemos que aprender a abrazar esto. Y mi objetivo hoy es que podamos tener una base bíblica que nos permita poder tener una visión correcta de cuando se trata acerca de santidad. Y Josué capítulo 1, Moisés murió y ahora le tocaba a Josué tomar el lugar de Moisés. Y Dios le hace una promesa a Josué y al pueblo y le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Todo esto que acabo de leer es una promesa, es algo que Dios quiere entregarle a su pueblo. Y nosotros vamos a ver a un Dios que desde el Génesis siempre ha querido que nosotros como sus hijos seamos bendecidos. La asignación en el Génesis fue: multiplíquense, fructifíquense, señoreen, sojuzguen, llenen la tierra. Y eso cambió. Eso cambió cuando el hombre se separó de Dios y entró. Cuando esa separación se da, no solamente perdimos lo más precioso que podemos tener, que es la presencia de Dios, la comunión con Dios, sino también todos los beneficios de lo que Dios nos quiere dar. Eso es lo que hace el pecado. La santidad lo que hace es recobrar eso, recobrar nuestra comunión con Dios. Por eso es que lo que Jesús hizo aquí en esta tierra, cuando se encarnó y dio su vida y fue crucificado en esa cruz y derramó su sangre, es que Él nos separó y nos tomó de regreso para Dios. Y a partir de ese momento hay un proceso de perfeccionamiento en nuestra santidad. Y cuando nosotros vemos estas promesas que le está dando Dios a todo el pueblo, es importante ver lo que Josué le dice al pueblo en el capítulo 3 del verso 5. Por causa de lo que Dios prometió, Él les dice en el versículo 5: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y vamos a ver un vínculo entre lo que Dios promete y nuestra santidad. Dios dijo: yo les entrego la tierra, a ustedes les corresponde santificarse. En segunda de Corintios el capítulo 6, segunda de Corintios el capítulo 6, el verso 14 dice: no se unan a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y comienza a haber una separación de la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice: vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Y estamos viendo unas promesas aquí. Por lo cual, por causa de esa promesa, salid de en medio de ellos. Y se está refiriendo a los incrédulos. Incrédulos que rechazan a Dios o que simplemente
ignoran a Dios, no quieren saber nada de Dios, y el Señor nos llama a salir de en medio de aquellos que no lo reconocen a Él como Dios. Y esa es la separación de los justos con los injustos, del templo de Dios con el templo de los ídolos, de las tinieblas con la luz. Y la invitación es: salgan. Pero hay una promesa: si ustedes salen de en medio de ellos, yo los voy a recibir y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el siguiente capítulo, que es una misma carta, que nosotros por alguna razón de metodología de aprendizaje y de hacer más fácil el encontrar algunos versículos, le pusimos capítulos y les pusimos versos, pero que es la misma, es la continuidad de lo que estamos leyendo anteriormente. Dice: así que, por todo lo que dijo antes, amado, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que Él nos va a hacer por padre, que nosotros le vamos a hacer por hijos. Y no solamente eso que está diciendo en el capítulo anterior, sino cada una de las promesas que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Por causa de esas promesas, limpiémonos. Pasemos por un proceso de limpieza. Asegurémonos que nos colocamos en una dirección donde vamos de manera intencional a llevar a nuestra carne a una limpieza de toda contaminación y a nuestro espíritu de una limpieza de toda contaminación. Y ahí es donde dice: perfeccionando la santidad, llevando la santidad a un proceso de madurez, una santidad madura, una santidad que tiene un entendimiento de qué realmente es ser santo, que adquiramos el conocimiento desde lo que el Señor nos enseña de ese perfeccionamiento de santidad, porque es vital, es importante para nuestra comunión con Él. Debemos de perfeccionarnos en el temor de Dios. Y hay un versículo en Isaías 35 que a mí me gusta mucho también y quiero leerlo, porque para mí va a ser importante que hoy tengamos una base bíblica de lo importante que es nuestros procesos de santidad. Él habla de fortalecernos cuando nuestras manos estén cansadas, habla de afirmar las rodillas endebles, habla de que el cojo saltará y cómo el ciervo cantará y la lengua de los mudos, y que las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad, y el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, serán lugares de caña y de juncos. Y vuelve a hablar de cosas que el Señor quiere darle a su pueblo. Pero dice algo relevante ahí. Dice: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado ese camino, ¿camino de qué? De santidad. Un camino de santidad es parte de un perfeccionamiento. Estamos transitando por un camino, y el Señor quiere que sea un camino de santidad. Dice: por ese camino de santidad no va a pasar inmundo en él, sino que Él mismo estará con ellos. Y ya refiriéndose a la presencia de Dios. El que anduviere en este camino. ¿Cuál camino? El que anduviere en este camino, que es el camino de santidad. Y yo no me voy a cansar de decir que este es uno de mis versículos que me hace sentir mucha paz, mucha seguridad, me da esperanza, me hace sentir confiado, en el sentido de que lo que dice ahí es que por muy torpe que sea, y esto me lo digo a mí mismo, me lo hablo constantemente, y básicamente me lo digo así:
por muy torpe que yo sea, si trato de dejar que la buena obra que el Señor está perfeccionando de mí en santidad, Él la haga y yo me dispongo, no me voy a perder, no me voy a extraviar. Voy a terminar bien la carrera. Voy a terminar en mi matrimonio. Voy a ver a mis hijas crecer. Voy a ver el propósito de Dios cumplirse. Voy a ver cómo todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Y para mí se vuelve un arma de guerra. Una de las herramientas más poderosas que el creyente tiene y que fue iniciada por Dios mismo cuando en la cruz del Calvario Él dio su sangre, Jesús, y a través del Espíritu Santo nos perfecciona. Y entonces ahora nosotros podemos posicionalmente y espiritualmente decir que somos santos. Y si yo progreso en esa santidad, no me voy a extraviar. El Señor va a enderezar mis pasos. Aunque me equivoque, aunque a veces falle, de alguna manera la fidelidad de Dios va a estar ahí y no va a permitir que me extravíe. Y eso me da mucha alegría a mí, mucha esperanza. Pareciera ser que Josué lo entendió, porque Josué dijo: el Señor nos entregó una tierra y nos prometió que nuestros enemigos no van a prevalecer contra nosotros, pero vamos a hacer algo. Como en 3 días vamos a poseer esa tierra, santifiquémonos, porque la santidad es un elemento vital cuando se trata de poseer aquellas cosas que el Señor nos quiere entregar. Y para nosotros la santidad no es opcional, y a veces no la vemos de esta manera. Cualquier batalla, cualquier lucha, cualquier circunstancia, aflicción de cualquier índole, emocional, mental, cualquiera que sea, si yo te pudiera dar un consejo, te diría que la comiences a resolver desde un entendimiento de que el Señor te llamó a ti y a mí para vivir en santidad. No es un asunto de un Dios queriéndote poner cargas para impedirte tu deleite, tu placer. Es un Dios diciendo: si te separas, yo voy a estar en medio de ti y yo voy a hacer señales y maravillas. Vas a ver mi gloria, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto es inspirador. Nosotros queremos tener a Dios de nuestro lado y nosotros queremos estar del lado de Dios. Pero para que eso ocurra, el fundamento de eso tiene que ver con santidad. Entonces no es tu inteligencia, no es tu capacidad, no son tus amistades, no son tus talentos. Él está diciendo: el que anda en santidad, aunque sea torpe, aunque sea carente de capacidades de cualquier índole, al final del camino no se va a extraviar. Entonces el Señor es el que está perfeccionando esa buena obra en nosotros. Y hay varios versículos que nos hablan acerca de cómo el Espíritu Santo está involucrado en nuestra santificación. Y quiero leerlos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 13. Y vamos a leer varios versículos hoy. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos escogió el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, mediante un Espíritu Santo que vino y nos separó. Y nos separó para salvación, y nos separó para también perfeccionarnos. Y nos dice
Primera de Pedro capítulo 2, el verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Están aquí conmigo? Él nos santificó y nos separó, pero hay un objetivo que va vinculado a esa santificación. Y ese objetivo vinculado a esa santificación es que nosotros seamos obedientes. Es parte de nuestra santidad. No podemos decir que somos santos, apartados, comprados con la sangre de Cristo y no ser obedientes. Es parte de nuestra fe, de nuestra profesión, la obediencia. Entonces, el Señor nos roció con la sangre de Cristo y nos santificó por el Espíritu, pero lo hizo también para que nosotros fuésemos obedientes. El Espíritu Santo está perfeccionando esa obra en nosotros, y una vez más Romanos capítulo 1, el verso 4 dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Quiero establecer algo muy claro, que la santidad que el Señor nos está pidiendo, no nos la está pidiendo que la logremos en nuestras propias fuerzas, pero sí que participemos. Que entendamos que el Espíritu Santo, primordialmente, la obra más relevante que Él está haciendo en nosotros es llevarnos a la santidad. Y aquí es donde necesitamos entender cómo opera ese proceso de santidad, en el cual todos estamos. Desde el día que nos convertimos, estamos caminando en ese perfeccionamiento. Y el Señor dice, pues tienen tales promesas que es importante que se perfeccionen en su santidad por causa de todas esas promesas. Y pareciera que nos está diciendo, hey, les estoy pidiendo santidad, pero yo quiero que presten atención también a las promesas que son recompensa de esa santidad que yo les estoy pidiendo. Porque la santidad que el Señor está pidiendo tiene que ver con Él, porque Él quiere tener comunión con nosotros, pero tiene mucho que ver con la vida nuestra. Tiene que ver con que cumplas el propósito, la razón por la que Dios te puso en esta tierra. Pero también tiene que ver con la calidad de vida que usted y yo tengamos. La calidad de vida que nosotros tengamos está íntimamente vinculada a la capacidad de entender que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es santidad, es separación. Me separo para hacer las cosas que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Este es el lado de propósito. Pero por otro lado, también tiene que ver con la calidad de vida que yo tengo en la familia, la gracia que Dios me da para mi casa, para mis hijos, para todo lo que tiene que ver conmigo. O sea, hay promesas para nosotros, para todos, y hay promesas para esta vida y hay promesas para después de esta vida. Y el Señor lo que nos está diciendo es, las promesas de esta vida y las promesas también después de esta vida, no las desvincules de ese proceso de perfeccionamiento en santidad. Entonces, si estamos hablando desde aquí, cuán importante es que cada uno de nosotros seamos intencionales. O sea, usted y yo no nos deberíamos de dar el lujo de descuidar esto. No deberíamos de tomar un tema como este y quitarle el valor debido, porque tiene que ver con lo que está pasando aquí y lo que va a pasar en la vida eterna.
Cada vez que la palabra de Dios se predica, es importante porque tiene el poder para transformar, tiene el poder para cambiar. Pero hay algunos temas que son fundamentales y este es uno de ellos. Y tristemente no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo le da la relevancia. Por eso es que algunos terminan viviendo una religión o una costumbre, una tradición. Comenzamos a practicar cosas que no entendemos la vida que hay en ella. Y estamos hoy aquí congregados. Pero si no entendemos esto, podemos sentirnos bien, tal vez, los que se sientan bien. Algunos que disfrutan, lo disfrutan. Los que se molestan, pero no necesariamente producir lo que debería de producir. Si lo que estamos hablando hoy nos marcara, pudiera estarnos enrumbando en un proceso donde podamos ver en un futuro, aun cuando el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, una calidad de vida diferente. Pudiéramos enfrentar la vida de una manera totalmente diferente si entendemos santidad. Entonces, el Espíritu Santo está involucrado activamente. No es algo que el Señor nos está pidiendo que seamos santos y nos está dejando para que lo hagamos en nuestro propio esfuerzo. Yo no podría. Y usted tampoco. Entonces, de alguna manera, ¿cómo entendemos el proceso de santidad? ¿Cómo opera? ¿Qué está involucrado? Entonces nosotros vamos a ver que las Escrituras nos hablan, la Biblia nos dice que, si usted va conmigo a Juan capítulo 17, el verso 13, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: pero ahora voy a ti, refiriéndose al Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y quiero aprovechar esto. Nosotros no debe de sorprendernos que el mundo nos aborrezca. No se asuste cuando usted no sea aprobado por querer vivir una vida santa y agradable a Dios. No se sorprenda los comentarios que usted escuche, los cuestionamientos que usted escuche, la forma en que te juzguen indebidamente, los criterios que expresen. Que no te asuste, que no te sorprenda. Cerciórate que en realidad lo que están diciendo es porque estás viviendo una vida santa, no porque en realidad estás fallando. Porque si estamos fallando, lo que nos queda es pedir perdón y arrepentirnos y reconocer el error. Pero a nosotros no podemos tener la expectativa de que todos van a tener una opinión buena porque tú estás haciendo lo bueno. Dice que el mundo los aborreció y el mundo aborrece. Y ese es el espíritu del anticristo. A ninguna práctica de fe la van a perseguir como van a perseguir al cristianismo a nivel mundial. Nadie se ofende. Nadie. No vemos a alguien ofendiéndose de una manera más fuerte que cómo se ofenden ante las prácticas del cristianismo verdadero. Y eso es interesante. Y es parte del espíritu de anticristo que se mueve. Entonces el Señor está diciendo que no, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si usted mira todo el contexto en el que Jesús está hablando, lo que está diciendo es:
están en el mundo los aborrece, no son del mundo, yo tampoco soy del mundo, pero aunque están en el mundo, hay algo que tiene que ocurrir. Tienes que separarlo, aunque están en el mundo. O sea, espiritualmente podemos estar separados, aunque físicamente estemos ocupando un espacio en común. Es algo espiritual. Nosotros estamos en este mundo, el mundo está lleno de maldad, está lleno de injusticia, está lleno de orgullo, está lleno de lujuria, está lleno de inmoralidad, está lleno de todas las cosas que está ahí. Nosotros estamos ahí. Es imposible. No importa la profesión que usted ejerza, no importa lo que se dedique, usted no se puede aislar en un sentido físico de todo lo que está aconteciendo ahí, solo que nos fuéramos a meter a una montaña como algunos equivocadamente han hecho. Pero si el Señor espera una separación espiritual. Entonces, están en el mundo, pero no son del mundo. Y recuerde que la palabra mundo es sistema. Eso significa mundo, un sistema. Entonces cuando Él está diciendo, están en el mundo, hay un sistema que opera en este mundo. Son los diferentes sistemas, los sistemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos dice a nosotros el Señor, ustedes están separados de ese sistema. Entonces, si estuviéramos hablando de un sistema económico, lo que está diciendo el Señor, ustedes están en un sistema económico en el mundo, pero yo quiero que ustedes se separen de ese sistema, no operen como opera ese sistema, y la forma en que ustedes no van a operar en ese sistema es cuando ustedes se separan a través de la palabra de verdad y comenzamos a tener principios y valores distintos, aun cuando hay un sistema en este mundo económico que se mueve. Entonces hay un sistema educacional, hay una educación que se está impartiendo, cosas que se están enseñando hoy en día, que no necesariamente son los valores que el Señor enseña en las Escrituras. Entonces el Señor nos dice a usted y a mí, hey, si vas a estudiar derecho, bueno, ve, porque el título te sirve. Algunos lo han malentendido y han dicho, no estudiemos, porque eso es del diablo, es un sistema del diablo, y nos hemos equivocado. Pero el Señor lo que está diciendo es, ok, tú vas a estudiar la medicina, vas a estudiar el derecho, vas a estudiar administración, vas a estudiar relaciones internacionales, vas a estudiar lo que sea que estudie, que el sistema educativo te presente. Aprende un oficio, aprende todo lo que ese sistema te enseña, pero quiero que entiendan una cosa, que ese es un sistema del mundo y yo quiero que aun cuando están en el mundo, ustedes se separen en la verdad de la palabra. Y ahí comenzamos a filtrar nosotros. Tenemos que desarrollar la capacidad desde lo que el Señor está queriendo santificar para llamar a cosas del sistema que son malas, porque el Señor las llama malas, aunque el sistema lo llame lo correcto. Y ahí comenzamos a operar en esa santificación práctica en el día a día. Entonces, ¿cómo lo hace el Señor? A través de la Biblia, a través de las Escrituras. Comienza a renovar nuestra mente. Nuestra mente se comienza a santificar, porque cuando venimos al Señor nosotros tenemos una mente corrupta. Hay tipos de mente que el Señor habla en las Escrituras y algunas le llaman mente corrupta, mente entenebrecida, una mente que está embotada. Eso quiere decir que antes de conocer al Señor tenemos conceptos en nuestra mente que no necesariamente son los conceptos de Dios. Y equivocadamente nosotros le llamábamos a cosas buenas que para Dios eran malas y las practicábamos. Entonces ahora, si nos vamos a santificar en nuestra mente. Tenemos que tomar nuestros pensamientos
aquellos pensamientos que son del sistema de este mundo, que estaban en nosotros por causa de nuestra pasada manera de vivir, y conscientemente comenzar a renovar nuestra mente desde la palabra de verdad. Por eso es que dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. En todos los aspectos. Entonces dice: ustedes tienen que ser como Cristo. Cristo no vino a ser servido, Él vino a... Ustedes no van a ser como las personas en este mundo. Las personas en este mundo, en este sistema, lo que quieren es señorearse de los otros. La santidad hace que tu forma de pensar sea una forma de pensar agradable a Dios. ¿Y eso cómo ocurre? Cuando nosotros comenzamos a ir a las Escrituras y dejar que las Escrituras nos santifiquen en la verdad. Y que me gusta que literalmente dice que la palabra nos limpia. Diga conmigo: la palabra nos limpia. Y solo se limpia lo que está sucio. Por eso cuando a usted le dicen en la iglesia: te están lavando el cerebro, dígale amén. Porque el Señor quiere lavarnos, limpiarnos nuestra forma equivocada de pensar. Santidad es alinear sus pensamientos a la palabra de Dios. Usted está siendo perfeccionado en santidad en la medida que usted abraza las Escrituras. Nosotros no tenemos la autoridad, ni nos deberíamos de abrogar la autoridad de creer que nosotros podemos decir qué parte de las Escrituras aceptar y qué parte de las Escrituras no aceptar. Porque eso sería como usted estar diciéndole al Señor en qué áreas usted acepta separarse para Él y en qué áreas usted continúa en una amistad con el mundo. Así de serios son las Escrituras y así de serios las deberíamos de ver. Cada vez que la Escritura es predicada, cada vez que la Escritura es enseñada, cada vez que usted lee la Escritura, usted tiene que ver la Escritura desde una perspectiva donde usted entiende que el Señor está limpiando nuestra manera de pensar. Y deberíamos de ir a las Escrituras a buscar esa limpieza. Nosotros deberíamos de ir a esa Escritura intencionalmente a buscar ese nivel de exactitud con Dios. Quiero saber cómo ser un papá, no desde el sistema del mundo. Quiero saber cómo ser un papá desde cómo Dios diseñó la paternidad. Quiero ser un esposo, no desde lo que me enseñó mi papá o lo que me enseña mi cultura. Quiero ser un esposo desde lo que las Escrituras enseñan. Y voy a lavar mi mentalidad. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde en un tiempo la infidelidad del hombre era parte de su hombría. Entonces el hombre, la mujer aceptaba el hecho de que el hombre pudiera tener relaciones por fuera e hijos por fuera, y muchas veces era parte de la hombría del hombre. Esa es una mentalidad de un hombre que cree que no le debe fidelidad a su esposa, que no hay un compromiso. Eso tiene en la mente. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, eso tiene que limpiarse, y eso nos santifica en nuestros pensamientos. Entonces comenzamos a ver a nuestra esposa de una manera diferente y comenzamos a ver las relaciones fuera del matrimonio de una manera diferente. Hoy una tendencia es el no comprometerse. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo es el divorcio unilateral, 15 días, vámonos.
Hoy está más fácil, si no me equivoco, porque antes tendrías que ir a un juez y creo que hoy, no sé si ya está o está en proceso, pero ya hoy el mismo abogado que te casa te puede divorciar, ya no necesitas pasar por un proceso judicial porque el sistema está facilitando eso. Entonces, ese es ese sistema. Usted va a decidir qué sistema usted va a vivir, bajo qué principios usted va a vivir. Entonces, abrazamos las Escrituras. El Señor nos limpia. Y si llevamos frutos, nos poda para que llevemos más frutos. Entonces, cada vez que estamos reunidos aquí, usted está en un proceso de santificación. Lo ideal sería que un día como hoy usted escuche algo que no ha escuchado, pero si usted es de los que ya tiene 30 años y ya lo escuchó todo, lo importante sería ver si ya lo está aplicando, y si no lo está aplicando, aplicarlo. Porque la verdad que nuestra vida no es un continuo para adelante solo. Yo creo que tenemos que estar claros que hay momentos en los cuales en ese proceso, por X o Y razón, descuidamos y a veces titubeamos y pareciera que damos paso para atrás. Cosas que habíamos superado, al parecer por alguna razón retroceden y tenemos que retomarlo y volver a prestarle atención. Entonces, lo lindo de estar en una reunión como hoy, la dinámica de hoy, es que juntos podemos escuchar algo de la palabra de Dios y desde ahí comenzar nosotros a ver dónde estamos y permitir que nos limpie, que nos procese. El mejor lugar que usted puede estar escuchando una predicación no es en el lugar que le dicen lo que usted quiere oír. El mejor lugar donde usted puede estar escuchando una predicación es en un lugar donde usted se siente confrontado, en amor, pero confrontado. Yo le puedo garantizar que aquí no le va a faltar la confrontación, y le puedo garantizar que aquí no le va a faltar el amor. Lo único que estoy trabajando es en la cara de amor. Seamos aún maduros en saber que parte del amor se expresa con palabras y con rostros y lágrimas, pero no es la esencia. El amor es mucho más grande que alguien que te adula. Todos necesitamos escuchar palabras que nos afirmen. Yo quiero escuchar que alguien me diga I love you, pero si tuviera que escoger en que me diga I love you y que verdaderamente me ame, prefiero que me ame. Pero ese es un buen lugar, confrontado, que sea un ambiente donde estamos escuchando cosas que van a confrontar nuestra manera de pensar, y eso lo hace la Escritura. Por eso es que dice: toda la Escritura es inspirada ¿por quién es inspirada? Esto hay que abrazarlo. Si usted todavía duda de que cuando usted tiene una Biblia en la mano no es la palabra de Dios, usted está en una plataforma con una línea muy delgada, porque ahí comienza también otro fundamento importante: cómo tenemos referencia de lo que Dios piensa si no creemos que la Escritura es inspirada por Dios. Entonces lo enfatiza y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Cuando alguien te enseña, es posible que estés, antes de ser enseñado, desaprendiendo. Si usted no sabe desaprender, se le va a hacer muy difícil aprender. Entonces, cuando salimos del sistema del mundo, el Señor lo que nos está llamando es: les quiero limpiar de todo lo que aprendieron mal. ¿Quién te enseñó? Esa fue la pregunta cuando Adán y Eva pecaron y estaban avergonzados, estaban escondidos y le dijeron al Señor: tuvimos miedo. La pregunta clave, extraordinaria, y es un buen principio en el cual usted fundamente su vida, es esta: ¿quién te enseñó?
Si usted me dice a mí, pastor, yo pienso que un marido debe de ser de esta manera, mi pregunta es, ¿quién te enseñó? Pastor, yo creo que un empresario debe ser de esta manera, ¿quién te enseñó? Pastor, yo creo que un pastor debería de ser de esta manera, ¿quién te enseñó? Cuestione, cuando usted tenga una opinión, cuestiónese a usted mismo, ¿quién le enseñó? Porque si no le enseñó la Escritura, entonces lo que necesitamos es que la Escritura nos limpie de esa enseñanza equivocada que de alguna forma adquirimos o de la religión o de hombres o de nuestras experiencias o de nuestras propias creencias y no necesariamente bíblicas. Entonces hablar de santidad es traer todas las situaciones de nuestra vida a las Escrituras. Entonces la palabra nos va a santificar. Amén. Pero usted necesita tener palabra. Usted necesita tener una relación con la Escritura. Para nosotros no es opcional. En un proceso de santificación, usted necesita estar constantemente expuesto a la Escritura, porque cada vez que usted está leyendo la Escritura, usted va a leer cosas que lo van a confrontar, que lo van a llevar a niveles de exactitud, que lo van a llevar a cambios, que lo van a llevar a conocer mejor cómo Dios ve, cómo Dios entiende los diseños de Dios. Necesitamos eso. Si usted va a caminar intencionalmente, usted no puede abandonar la Escritura. Y esto es válido para nosotros los pastores, sin importar cuántos años tengamos. Una de las cosas que me doy cuenta es que no termino de aprender. Y cuando creo que ya aprendí, sale algo nuevo. Y cuando ya uno cree que ya sabía algo, sale otra cosa nueva. Y te vas dando cuenta que habían cosas que mirabas de una manera que no era tan exacta. Y ese es parte del proceso. Y le va a ocurrir a usted y me va a ocurrir a mí. Hoy puedo leer y algunas cosas no tener el nivel de exactitud. Lo único que es una revelación para hoy es para el presente. Y lo importante es que yo sea diligente con la revelación que el Señor me está dando para hoy. Esa es mi fidelidad. Esa es mi responsabilidad, es ser fiel con lo que el Señor me está revelando para hoy. Cuando uno no es fiel con lo que el Señor le está revelando para hoy, se cumple lo que dice la Escritura, que nos convertimos en personas tardos para oír. Y tardos para oír es tardos para reaccionar. Y cuando somos tardos para reaccionar, puede ser que algunas cosas que nos pudimos evitar, no nos las evitemos. Porque el Señor es fiel y el Señor te envía palabra. Él, por causa de Él, usted no va a caer. Él va a hablar a tu vida, va a hablar a la mía de multiformes maneras. Pero Dios es tan fiel y Dios es tan bueno, tan amoroso y tan cuidadoso, de que Él de alguna forma va a hacer que el mensaje llegue. Solo que nosotros necesitamos ser sensibles. Y una de las mejores maneras que el mensaje llega es a través de las Escrituras. Amén. Entonces la Biblia nos va a santificar, la palabra nos va a santificar. Pero el Espíritu Santo también juega un papel muy importante en este proceso de santificación. Primero, porque toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Él nos revela la Escritura. Pero mire lo que dice Juan capítulo 16. El verso 7 dice: pero ahora voy al que me envió, está hablando Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús estaba hablando de que iba a ser crucificado, de todo lo que le iba a ocurrir. Y entonces los discípulos, al oír que Él iba allá no estar con ellos, estaban tristes. Y entonces Jesús les dice: pero yo les digo la verdad. Les voy a decir la verdad, porque hay algo que ustedes están viendo que no es toda la verdad. Pero la verdad es que a ustedes les conviene. Les conviene que yo me vaya.
Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y mire qué lindo este contexto, porque algunas veces nosotros leemos las Escrituras fuera de contexto y no damos en el blanco correctamente, porque hablamos del Consolador. ¿Cuántos aman al Consolador? Me dicen amén. Pero algunos tienen la idea de que el Consolador, el Consolador, piensan en el Espíritu Santo como el que llega y, pobrecito, está llorando. Porque nosotros ese es el concepto que tenemos de consuelo. ¿Cuál es el concepto de consuelo que tenemos? Que estamos sufriendo y alguien llega y nos soba y nos hace sentir bien. Pero ¿qué pasa cuando lo que estamos viviendo, por más que alguien llegue y nos haga todo, no dejamos de sentir lo que sentimos? Entonces nosotros creemos que la función del Consolador es sentimental, emocional. Entonces tenemos la expectativa de que el Espíritu Santo nos haga sentir mejor emocionalmente. Cuando oímos el Consolador, eso es lo que se nos viene a la mente. Y tanto usted como yo en un momento de nuestra vida nos hemos encontrado llorando porque estamos tristes, porque algo injusto está pasando. Y lo que vamos buscando del Consolador es sentirnos mejor, en un sentido estrictamente emocional. Pero el contexto de las Escrituras nos dice algo diferente. Entonces dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ahora mire, te conviene, a los discípulos les convenía que Jesús se fuera. Y aquí va a decir por qué. Les conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, mire a lo que viene el Espíritu Santo primero. No es hacernos sentir bien, no es a concedernos todo lo que nosotros le pidamos, no es acabar con nuestro sufrimiento, no es acabar con nuestro dolor. Él va a ministrarnos, no me malinterprete, pero yo quiero por favor que como iglesia aprendamos a estudiar las Escrituras desde el contexto estrictamente. Después estudiamos toda la doctrina del Espíritu Santo, porque hace muchas cosas más. No es esto lo único que hace. Pero en el contexto que está hablando Jesús, está diciendo, les conviene, y les conviene por una razón, porque cuando Él venga, lo primero que va a hacer, cuando Él venga, lo primero que va a hacer, convencerá ¿a quién? Y ahí nos convenció a nosotros. Nosotros estamos aquí hoy porque un día estábamos en el mundo, pensábamos como el mundo, actuábamos como el mundo, teníamos las creencias del mundo, y el Espíritu Santo vino. Y esto es algo extraordinario y sobrenatural, porque por eso la gente se queda sorprendida que usted y yo estemos viviendo la vida que estamos viviendo, porque nos conocieron, sabían cómo pensábamos, sabían cómo actuábamos, sabíamos en qué creíamos, sabían lo que hacíamos y sabía cómo éramos de duro. Y de repente no pueden creer que algo pasó en usted y que algo pasó en mí, que nos está cambiando la perspectiva y la forma de ver. ¿Por qué? Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo vino y nos convenció. ¿Sabe lo que significa la palabra convencer? Ponerse cara a cara. Es como alguien que te ve a los ojos
¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien, como Michael Jordan, look at me? Porque usted quiere ver a alguien y decirle algo a la cara. Como cuando Jesús se le apareció a Saulo. Digo, Saulo, horrenda cosa es dar goces contra el aguijón, y te lo digo face to face. El Espíritu Santo nos sale al encuentro y nos confronta. ¿Sabe con qué? Con nuestro pecado. Y Jesús dice, conviene, porque hay un asunto. Si yo estoy en Jerusalén, no puedo estar en Nicaragua. Y si estoy en Nicaragua, no puedo estar en Samaria. Y si estoy en Samaria, no puedo estar en Judea. Y si estoy en Judea, no puedo estar en Roma. Y si estoy en Roma, no puedo estar en Grecia. No puedo estar en todos lados confrontando, como lo hizo con los fariseos, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo con todos. Porque lo hizo con todos. A Pedro lo confrontó bien feo. Le dijo, hey Pedro, apártate de mí porque estás fluyendo desde un espíritu muy satánico. A los fariseos les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. El Señor andaba, mientras anduvo predicando y confrontando el error. La forma en que el Espíritu Santo nos santifica es señalándonos el error. ¿Cómo nos podemos separar de lo malo si no sabemos? ¿Cómo podemos corregir el error si no sabemos? Nosotros deberíamos de tener una expectativa. ¿Sabe? No todos tenemos esto, pero todos deberíamos decir, Señor, muéstrame. Nuestra oración todas las mañanas, nuestra oración todos los días, nuestra oración antes de pedir el pan de cada día, antes de pedirle por un trabajo, antes de pedirle por lo que sea, le deberíamos de preguntar al Señor, Señor, muéstranos aquellas cosas que están en nosotros, que son pecaminosas, que nos están impidiendo convertirnos en todo lo que tú quieres que nos convirtamos. Señor, pongámonos como David y decir, Señor, escudriña mi corazón y mira si hay maldad en mí. Muéstrame aquellos pecados que me son ocultos. ¿Saben por qué? Porque el pecado oculto es el cáncer que está dentro y que tarde o temprano se va a manifestar y va a traer muerte. Oh, como quisiera yo decirle, Señor, si hay algo en mis hijas, muéstramelo, porque si me lo muestra, puedo evitarlo. Muéstrame aquellas cosas que pudieran estar operando dentro de mí, que lo que van a hacer es causar un error. Muéstramelo, me es conveniente. Señor, muéstrame los enemigos ocultos. Muéstrame por dónde el diablo quiere destruir mi familia. Muéstrame por dónde el diablo quiere destruir tu iglesia. Muéstrame por dónde el diablo quiere hacer daño. Muéstrame. Y el Espíritu Santo está aquí diciendo, hey, yo te voy a traer convencimiento. Y deberíamos de ver que eso que el Espíritu Santo hace para nosotros es extraordinario. Nos convence de pecado. Nos convence de justicia. A veces nosotros creemos que hay algunas cosas que son justas y no son justas. Hay veces creemos que estamos viviendo cosas injustas que no necesariamente las vemos injustas desde nuestra perspectiva, pero la justicia de Dios, queremos que el Espíritu Santo nos hable de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es esta: bendice a los que te maldicen. Pero la justicia de aquellos dos discípulos era: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Y suena espiritual. Pudiéramos estar orando oraciones que no son oraciones conforme al corazón de Dios. A veces he escuchado personas hablar de cosas que le pasan malas a otros, casi como diciendo que es una respuesta a la oración de ellos a Dios.
Y le voy a decir algo, si alguien actúa mal y le pasa algo mal, no es Dios, es el sistema de este mundo, es Satanás, que no ama a nadie ni es amigo de nadie, y te vas de su lado y él mismo te manda a matar. Cuando alguien se porte mal con usted y usted lo mire en una desgracia, usted no diga, Dios me hizo justicia. Qué cosa, ¿verdad? Cómo nos confundimos rápido. Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos... Entonces, entendiendo esto, ahora venimos y decimos, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo y ahora es mi esfuerzo. Yo estoy en medio. En la santificación, esos tres elementos, aunque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, hoy usted la tiene acceso. Y este elemento es vital. Pero por otro lado, usted tiene un caminar. Dice, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces hay una comunión. Y el Espíritu Santo viene para convencernos. Deje que haga eso y después todo lo otro. Nosotros queremos que haga todo lo otro y no queremos que haga esto. Somos así. Le queremos decir nosotros al Espíritu Santo cuál es la prioridad. Usted se imagina, Señor, revélame cuál es el negocio con el que me voy a volver millonario. Déjame que te revele cuál es el pecado que te va a matar. Señor, revélame cuál es la mujer con la que me voy a casar. Déjame que te revele primero cómo tratarla bien, porque si no, mejor está solterita ella. Son solo ejemplos. Queremos decir, entonces ahora tenemos al Espíritu Santo y ahora estoy yo aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Ahora que tengo la palabra inspirada por el Espíritu Santo y la comunión del Espíritu Santo, que los dos son una misma cosa, pero que al final déjeme ponerla como un elemento distinto, solo para que usted no intente equivocadamente querer tener una relación con el Espíritu Santo etérea, sin conocer al Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Entonces queremos tener una relación con el Espíritu Santo, pero no queremos leer lo que el mismo Espíritu Santo inspiró que se escribiese y que son la revelación de Él, que en otras palabras es Él operando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que lo conozcamos a Él y nos lo deja plasmado. Entonces queremos agarrar esto, tirarlo, y entonces comenzamos a tener revelaciones fuera de las Escrituras, a vivir una fe fuera de las Escrituras. Entonces, si vamos a ser santificados para no caer en legalismo ni en libertinaje, hipergracia, tenemos que conocer la Escritura revelada, pero también tener una comunión con el Espíritu Santo.